Entonces, estas imágenes que os voy mostrando son de la plataforma de Ecografía Tempo Formación, así que por aquí tienes. Perfecto, pues como podéis ver, que ya sabéis que no hace tantos años todavía se decía que con ecografía pues incluso habría textos y palabras por ahí que se veían que el menisco no se podía valorar. Evidentemente, como podéis ver en la imagen, lo que estamos viendo sobre todo es esa parte del muro meniscal en las dos imágenes, tanto en la izquierda como en la derecha. Hago un poco referencia a la parte de la derecha por los colores. Entonces, recordad que siempre referencia, 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 referencia y lo que acaba de decir Borja, que es lo importante, primero la normalidad. En este caso vamos a poner el extremo proximal de la sonda, ya sabéis, hacia proximal, nunca mejor dicho porque estamos en un corte longitudinal, y lo que vamos a ver es ese cóndilo femoral y la parte cortical de la tibia. Vemos en color un poquito más marrón en la imagen de la derecha todo lo que corresponde a ese cartílago que llamamos menisco, es decir, sobre todo vamos a poder valorar esa parte del muro meniscal. Como veis, está muy bien definido ahí en la plataforma de Tempo cómo está en un poquito más rojo, rosa, ese color del cartílago, porque evidentemente estará el cartílago hialino que tiene toda la implicación directa con la zona articular. ¿Podemos valorar el menisco? Sí, podemos ver ese muro meniscal tanto del menisco interno como del menisco externo, por supuesto, y además una cosa muy importante. En ecografía, como siempre, ¿qué hacemos? Valorarlo en el momento actual y además trabajando ¿con qué? Con pruebas dinámicas, como podéis ver, creo que es en el vídeo de la derecha de la flexoextensión del tobillo, de la rodilla, perdón, no del tobillo. ¿Qué vamos a ver ahí? Que ese menisco se mueve, que tiene una cierta dinámica cuando hacemos una flexoextensión y gracias a la ecografía pues lo podemos valorar. He pasado un poco por alto toda la estructura que tenemos encima porque evidentemente después lo veremos con la parte ligamentosa. Si estamos hablando del compartimento interno, evidentemente tenemos al ligamento colateral medial o ligamento lateral interno. Y si estuviésemos en la parte externa, hablaríamos de ese ligamento colateral externo o ligamento lateral externo. También veremos por ahí en alguna de las imágenes que pasan ciertas estructuras vasculonerviosas que podríamos hablar también. Esto un poco en cuanto a resumen rápido anatómico y ecográfico de la normalidad. Y lo que podemos ver ahora, que vamos a ver diferentes afectaciones que yo os puedo enseñar en imágenes que tenemos también precisamente justo ahí. ¿Se están viendo ya, Borja? Sí. Sí. Perfecto. Aquí lo que vamos a ver ya, hemos visto esa normalidad y vamos a ver diferentes zonas de afectación. Aquí, lo primero de todo, podemos ver que en esa zona donde debería estar y donde está ese menisco podemos tener afectaciones y presencia también de ¿qué? De líquido, por eso pongo aquí afectación articular, de líquido articular que está saliendo hacia afuera. Tenemos que recordar que estamos hablando de la zona articular, es decir, ese líquido puede proyectarse hacia afuera. Voy a pasar de imagen para que podamos ver una vez más referencia cortical. Vemos ahí la cortical del fémur, vemos la cortical de la tibia y como podéis ver va a ser un vídeo que voy a activar ahora mismo. Vamos a ver esa dinámica que tiene el menisco en este caso. Fijaros que claramente no tenemos esa imagen triangular del cartílago que formaba el muro meniscal, sino que tenemos un movimiento anómalo que además se provoca lo que nosotros llamamos una extrusión desde el menisco. Esto que nos está indicando que hay una afectación, evidentemente, en esa zona del muro meniscal. Se ve bien el vídeo, ¿verdad, Borja? Que no, sí, no se nos falla ni nada. Perfecto. Paso de imagen porque hablaba yo de esa extrusión del menisco. ¿Qué estamos viendo en ambas imágenes? Tanto en la derecha como en la izquierda vemos que el espacio o la interlínea articular está claramente reducida por una afectación normalmente de carácter degenerativo y lo que vemos es que ese menisco, como decimos muchas veces, como si fuese cuando presionamos el hueso de una aceituna de un lado, tiende a salir proyectado hacia la parte externa. Hablaremos luego también de los ligamentos, como decía antes. ¿Por qué? Porque fijaros, imaginaros que en compartimento interno hay una extrusión meniscal, la afectación que puede hacer directamente, ya no solo sobre la cápsula, sino también sobre ese ligamento lateral interno. Si vemos una disminución de la interlínea y una extrusión meniscal, evidentemente estamos hablando de una patología que va a estar afectando a ese cartílago que llamamos menisco. Si nos vamos un poquito más de manera específica a la imagen de la izquierda, además de esa
total extrusión meniscal que tenemos y ese pinzamiento de la interlínea articular, lo que vemos son claras irregularidades, que esto lo que nos está marcando son dos cosas, que tenemos una afectación probablemente de carácter artrósico y por lo tanto degenerativo y de más años de evolución. Es decir, vemos irregularidades en las corticales además de esa afectación y extrusión meniscal. En la siguiente imagen, que también es un vídeo, vamos a ver un poco más de lo mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos pidiendo una flexoextensión a nuestro paciente y vemos claramente cómo ese menisco, aparte de generar una presencia de líquido en la parte del muro meniscal, tengo otra imagen preparada para lo que llamamos esos quistes parameniscales, pero fijaros además esos cambios e irregularidades en la cortical que nos muestran que esto es una afectación de carácter degenerativo. Una vez más, ¿se pueden ver los meniscos, el muro meniscal en una ecografía? Por supuesto. ¿Se puede valorar de manera estática? Por supuesto, y también, y lo más importante creo que además de ser en tiempo real, es que lo podemos hacer de manera dinámica, es decir, podemos pedirle a nuestro paciente, en este caso una flexoextensión de rodilla, para ver cómo es esa dinámica de los meniscos. Paso a la siguiente imagen porque también, acordaros, tenemos que hacer una comparativa contralateral, valoración estática y valoración dinámica de esos meniscos en este caso, es decir, la secuencia que hacemos de valoración habitual en ecografía, pero como siempre decíamos que todas las exploraciones las acabamos con un Doppler. ¿Por qué? Porque fijaros que si estamos hablando de una afectación, en este caso más aguda, podemos incluso tener alrededor de ese muro meniscal con esa presencia de líquido, incluso podríamos haber afectación del tejido que pasa por encima, bien sea capsular, bien sea ligamentoso, podemos tener y encontrar también en casos agudos sobre todo esa presencia de Doppler positivo que nos indica pues que ahí hay un proceso de reparación en el momento después de una lesión justo en la zona colindante a cápsula, ligamento y muro meniscal que como veis en este caso pues tiene una afectación y está roto. Igualmente en la imagen de la derecha, pero en este caso sin el Doppler que veíamos. Un poco para resumir todo lo que estábamos viendo. Hablábamos de esa afectación meniscal, que podemos hablar desde una rotura, es decir, que el menisco se parta en una de sus zonas y veamos que hay una biomecánica diferente de una zona del menisco o de otra. Lo que hablábamos del pinzamiento de la interlínea articular y sobre todo también esa imagen de extrusión. ¿Por qué tengo esta imagen? Porque fijaros, aquí lo que estamos viendo es cómo esa extrusión del cartílago que forma el menisco puede llegar a afectar, en este caso al ligamento, que es a la estructura que pasa directamente por encima. Por último voy a poner el vídeo y vamos a ver esa imagen que teníamos antes en estático, como también lo podemos ver a nivel dinámico, es decir, cómo ese pinzamiento de la interlínea articular genera una extrusión que además vemos que falta una continuidad en ese muro meniscal y cómo hay un abombamiento de toda la estructura que tenemos también por encima, en este caso del ligamento. ¿Vale? Una vez más, ese extrusión meniscal con esas irregularidades y el abombamiento del tejido que tenemos justo por encima. Cuando vemos esta imagen, ¿de qué hablamos? Del quiste parameniscal. Ya sabéis que justo muchas veces en la zona del muro meniscal se genera ese acúmulo de líquido. Hemos visto antes una afectación en esa zona un poquito de menor volumen. Por eso esta imagen que tenemos donde hay un mayor acúmulo en esa zona superficial al muro meniscal y es lo que llamamos esos quistes parameniscales, de ese líquido que se extruye en esa zona más lateral. Dejamos esto para luego, que ya hablaríamos de la afectación, en este caso ligamentosa.